Pues buenos días. Les voy a mostrar cómo crear la primera página web en React. Va a ser fácil, voy a explicar lo que sería lo básico, lo de cómo empezar a manejar los inputs, cómo escribir pues un HTML, cómo darle un diseño sencillo a los componentes. Así que pues vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla. Oye, nomás una pregunta antes de que empieces. El último paso que nos mandaste en el documento es para crear un proyecto. El último era el comando de create React App, ¿no? Ajá. Sí, nada más es para instalar un paquete que es el que nos va a ayudar a crear la aplicación. Ahorita O sea, pero les... no es que hayamos creado un proyecto, sino nomás es como el paquete. Ajá, sí, nada más el paquete. Órale, pues. Entonces, mi primer consejo que les diría es tener una carpetita donde ustedes quieran, pero que se llame React, ¿no? Que es donde van a tener ustedes todos sus proyectos de React. En este caso, pues yo tengo el mío. Entonces, un consejo que les puedo dar es, cuando tengan la carpetita en React, la vamos a arrastrar hacia el Visual Studio Code y la soltamos. ¿Una carpeta vacía? Sí, una carpeta vacía, que se llame React, si ustedes quieren. ¿Qué tan pesados son los proyectos? Depende de los paquetes que le instales o también del código que tenga. Pero normalmente cuando lo construyes, al final, después de desarrollarlo, los construyes para que sea una página estática y son muy ligeros. Todo se compacta. Al igual, no importa que sea en otro disco, ¿verdad? Que no Sí, no, no pese. importa. Entonces, estando en Visual Studio Code, aquí pues nos da la pantalla de bienvenida. Lo que vamos a hacer es pulsar Control ñ. Eso nos va a abrir la terminal de Visual Studio Code. Entonces vamos a ejecutar el comando npx create react app y después sigue el nombre del proyecto que ustedes le quieren dar, ¿no? Por ejemplo, mi primera web. Ustedes, aquí les dejo el comando un ratito. Si quieren, deje ver si hay posibilidad de pasárselos por. Entonces, al seleccionar su nombre de su página web, como ustedes la van a querer, de su proyecto, ya le pueden dar enter y lo que va a empezar a hacer es descargar e instalar todo lo necesario para primera página en React. No tarda mucho, la verdad. Aquí lo que está haciendo es empezar a descargar lo que serían las librerías de React. Cabe mencionar que React es una librería, no es un framework. Está creada por Facebook en inicios del 2011. Es enfocada al desarrollo de interfaces de usuario, es decir, a todo lo que tiene que ver con el frontend. Aquí no se puede manejar el backend, lo que intentar hacer un servidor, no se puede. Solamente es puro diseño y está focalizada en desarrollarse en JavaScript. Lo de NPM que ustedes ejecutaron a los inicios, eso es un gestor de paquetes de desarrollo. Lo que hace ese NPM es instalar como paquetitos para que tú puedas usarlos en tu proyecto. Es decir, si yo quisiera usar la cámara, tengo que instalar un NPM, un paquetito que me permita hacer las conexiones con con la cámara, ¿no? Eso lo que hace es para optimizar el proyecto. Es decir, al inicio empieza desde cero, ¿no? No tiene por qué instalar cosas que no ocupa. En caso de que yo quiera ya nuevos paquetes que sí voy a usar, pues ya los instalo. Eso es para optimizar pues los proyectos. ¿Eso se ejecuta solo una vez? Sí, solo una vez. La manera en que funciona React es con archivos con terminación .js de JavaScript, pero en React es más famoso el .jsx. ¿Por qué? Porque esto se refiere que adentro de JavaScript vas a poder meter HTML. A lo mejor ahorita les puede sonar muy raro, pero van a ver que es muy sencillo y les voy a mostrar cómo React piensa para basarse pues, en meter JavaScript y HTML a compilarlo y crear solamente HTML, que es el que, pues obviamente el navegador va a interpretar. Lo de NPM fue gracias a que instalaron el programa de Node.js. Si ustedes saben en el navegador que hay en la consola o en JavaScript, pueden usar lo que sería la variable window, que la variable document y esas cosas. Ajá. Eso solamente los tiene el navegador para poder interpretar lo que sería el JavaScript. Ahora, si pregúntense ustedes mismos, si solamente los navegadores pueden hacer eso, ¿cómo le hago para que mi computadora pues también tenga su objeto document? Lo que nos viene a resolver Node.js es que podamos ejecutar JavaScript en nuestra propia máquina. En Google Chrome, bueno, en los navegadores ustedes no pueden obtener la RAM de la computadora y esas cosas. En cambio, Node.js lo que hace es como, imaginemos que convierte tu computadora en un navegador para que pueda ejecutar JavaScript en tu propia computadora. Y ya con eso puedes obtener la RAM y esas cosas. Entonces, eso fue lo que vino a solucionar Node.js.
Cuando vino a solucionar ese problema, pues todos empezaron a desarrollar en JavaScript para crear aplicaciones de escritorio, aplicaciones más nativos. Entonces, lo de Node.js y NPM nos viene a resolver ejecutar JavaScript en nuestra computadora. Entonces, en la carpetita que tuvimos de React, la vamos a abrir y ahí vamos a ver nuestra carpetita del proyecto que acabamos de crear. La vamos a arrastrar a Visual Studio Code de nuevo. Y lo que vamos a ver es que ya en la parte izquierda nos está abriendo los archivos, nuestra carpeta Node Modules, Public, CRC y los demás archivos que ocupa el proyecto. Les voy a explicar cuál es la primera página que se ejecuta en el proyecto. Ese archivo está dentro de la carpeta public y se llama index.html. En este index.html pues ya sabrán es HTML que ustedes conocen. La única diferencia es que en el body hay una etiqueta no script. Esta es especial para cuando el navegador no puede ejecutar JavaScript, pues este programa no va a funcionar. ¿Por qué? Pues que obviamente React solamente va a poder funcionar gracias a JavaScript. Entonces, aquí hay una etiqueta div con el id root. Eso significa que adentro de ese div se va a ejecutar todo nuestro código, todo nuestro proyecto se va a poner adentro de ese div. Adentro de la carpeta CRC ya es donde vamos a nosotros a estructurar nuestro proyecto. Si pueden ver, hay un archivo que se llama index.js. Adentro de ese archivo index.js, ahí podemos ver que el DOM de React va a renderizar pues nuestro aplicativo que está app, que es la etiqueta app, ¿no? ¿Y dónde lo va a escribir? Pues va a buscar el documento con el id root. Nuestra aplicación le podamos dar control, dejar pulsado control y darle clic a app, así como en NetBeans ustedes para abrir clases y esas cosas. Nos va a abrir directamente el archivo app.js, que también lo podemos encontrar en la parte izquierda adentro de la carpeta CRC, que está app.js. Y si se fijan, un consejo que yo les puedo dar al inicio para entender un poco la lógica de React, porque sí, yo cuando aprendí de venir acostumbrado a Java y a otras cosas así como ustedes en el trabajo, es muy confuso entender la lógica. Nosotros llevamos como un orden en JSP y esas cosas, pero al pasarnos a React, pues como que nuestro chip tiene que cambiar, o sea, ya es un poco más abstracto estas cosas, entonces no siempre va a aplicar la misma lógica. En este caso, piensen que en React todos son funciones, todo son funciones y también se pueden llamar componentes. Entonces, si se fijan, acá hay una función llamada app. Y si se fijan, es una función común y corriente, ¿no? Pero en el index.js yo me estoy refiriendo a app como si fuera una etiqueta. Abro, pongo el nombre del componente y cierro las etiquetas, así como si fuera una etiqueta en HTML. Así mismo. Funciona Eso como quiere, sí, acá arriba viene su import. ¿Sí? Aquí le digo que voy a importar el componente app de y ya le pongo el archivo app. No es necesario ponerle el punto .js o el punto .jsx, etcétera. No es necesario poner la extensión. ¿Por qué? Porque en JavaScript hasta abajo siempre se pone exportar por defecto el componente app. Y gracias a eso es por eso que podemos hacer el import. En caso de que yo no tenga este export, miren, lo voy a guardar, pues ya me debería de dar error, ¿no? O bueno, cuando lo ejecute me da error, pero ahorita no me está apareciendo el error. Pero más adelante ya cuando ejecutamos el proyecto les voy a enseñar que no funciona si no obtenemos esto. Tenemos una función app y va a retornar un HTML, ¿ok? Si se fijan aquí está el HTML. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a abrir la consola, control N, y vamos a escribir npm start. Esto lo que va a hacer es, pues, empezar a ejecutar nuestro proyecto. Le damos enter y esperamos un poquito, no es tardado este paso. Aquí lo que va a hacer es como crear un servidor pequeño donde vamos a correr, nosotros nuestro aplicativo. Listo, a mí ya me cargó. Espero a que ustedes me confirmen. Lo que hace aquí, si se fijan, nosotros vemos etiquetas, ¿no? Podemos ver la etiqueta div, todo normal, como si fuera HTML normal. Obviamente vemos pequeñas diferencias como en vez de declarar clases, aquí es class name. O sea, en vez de poner una clase de CSS, aquí se le pone class name. Aquí podemos ver que la imagen que vemos, aquí está el atributo CRC y le mandamos un logo entre llavecitas. El logo es
es un CVG que importamos desde otro lugar. Aquí lo vemos hasta arriba. ¿Y qué significan las llavecitas? Es que además Ahorita, ajá, exacto. Las llavecitas significan que adentro vas a meter o código o alguna variable en JavaScript, que tienes en JavaScript. Porque React necesita detectar cuándo vas a poner HTML y cuándo vas a poner algo relacionado con JavaScript. Entonces, para eso sirven las llavecitas. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta que esta es nuestra explicación, algo bonito es que en esta palabra reload, no se le voy a cambiar por una palabra hola. Al guardarlo con control S, automáticamente se actualiza la aplicación. Entonces, esto nos va a ayudar mucho en desarrollo. Algo muy padre es que React solamente va a renderizar los componentes que cambian. Es decir, si yo elimino esto, al guardarlo, no va a recargar toda la página, no, y no va a recargar todas las peticiones, nada. Solamente va a cambiar ese componente pequeño que yo cambié. Esto entra en una teoría que no les voy a explicar ahorita porque es extensa, pero es cómo React crea su propio DOM virtual para renderizar cosas. Es decir, en el navegador tenemos dos DOM, el de la aplicación, pero también el de React. Entonces, muy bien, vamos a empezar con lo básico. Vamos a borrar todo y vamos a crear nuestro propio div, ¿no? Ahorita nada más les voy a explicar códigos de ejemplo que serían los inputs. Entonces, vamos a actualizar. Entonces ya tenemos nuestra página en blanco. Dejen borro cosas que no ocupamos. Entonces aquí yo puedo hacer perfectamente pues, el HTML que yo sé. No sé si quiero agregar un H1, ponerle hola mundo. Al guardarlo, ya les pone su hola mundo. Algo bueno, que una extensión de las que les pasé, imaginemos que yo pongo un código todo desordenado, así todo feo. Al darle control S, o sea, guardar, automáticamente él me lo va a intentar. Eso es bueno para que el código siempre esté estandarizado, ¿no? Entonces, eso es. Oye, Rodrigo, Mande. ¿cuál extensión es esta? Porque yo sí las instalé, pero no me acomoda el código así. Esta sección se llama el de Prettier, que se escribe así. Prettier. Pero hay que hacer algo extra para activarla, porque según yo sí la tengo instalada. No, yo también lo hice, pero no me lo... solamente te vas a la parte de extensiones y aquí te debe de venir que está instalado. Yo también lo tengo, pero no me identificó el código cuando guardé. O no sé si hicieron el paso de venir a las preferencias y después a configuración. Y aquí buscar save on, no, format on save. Y lo tienen que tener activado. Pues sí lo tengo. A ver, déjame ver. Yo también lo tengo activo. Ok, entonces chequen Alt Shift F. Les va a aparecer un mensaje de Prettier, ¿no? Sí, ya me parece. Y ahora si ya lo permiten, le dicen que si quieren usar el JavaScript para esos archivos y ya les debe de funcionar. Sí, ya me funciona. ¿A ti, Iván? Sí, también. Muy bien. Entonces vamos bien. Una teoría que les voy a platicar es cómo le hace React para, pues de JavaScript, pasar a HTML así tan feo. O sea, para nosotros es raro ver una función en JavaScript que va a retornar un HTML. Lo que hace React, aquí les voy a pasar una imagen, es nosotros tenemos nuestra función que retorna un div, ¿no? Entonces lo que hace React es pasar de esto a esto. Nosotros en nuestro proyecto tenemos algo que se llama Babel, que es como, no recuerdo si es una librería que se encarga de pasar de esto a esto. Lo que va a hacer es crear puras funciones en JavaScript para empezar a crear componentes de forma, pues de puras funcioncitas así. Otro ejemplo sería esto, ¿no? Tenemos nuestro H1 de Hello World y lo que hace React en teoría es crear elementos de esta forma. O sea, pasa nuestro HTML, lo compila y empieza a crear estos elementos. Esto es muy similar, no sé si han llegado a hacerlo, es en JavaScript. De forma nativa, o sea, de forma desde el navegador, podemos crear elementos de esta forma. Creamos nuestro div, le vamos a crear un texto y lo vamos a añadir al div, ¿no? Y al final ya lo movemos al div 1. Sí, sí, más o menos me doy a entender Sí. Sí, cómo de forma manual empieza a agregar HTML. Esto es lo que hace React.
de nuestro HTML, lo va a compilar gracias a Babel y pues lo va a interpretar. Entonces, es así como funciona React. Por eso funciona. Algo muy interesante es que en una función no puedo retornar dos etiquetas. Solamente puedo retornar una etiqueta y adentro de esa etiqueta puedo retornar lo que yo quiera. Es decir, si yo aquí pongo otro div y pongo hola, no me va a dejar, ya me está marcando error, porque son dos etiquetas, una aquí y una aquí. Y si lo guardo, pues me va a estar dando error de sintaxis. Únicamente puedo retornar una etiqueta aquí. Por lo mismo que comentaste, ¿no? Que cuando lo convierte cuando lo compila, tiene que crear un elemento de acuerdo al elemento principal que tiene el retorno. Si tienes dos, Exactamente. pues no puede ser. Ándale, exactamente. Hay una forma, o poniendo un div, o poniendo una cosa que se llama fragment. Es este. Al darle al tabulador, aquí mira, aquí nos está diciendo que nos puede autoimportar de la librería React. Si le damos al tabulador, automáticamente nos va a importar lo que necesitamos. Y nos está creando la etiqueta fragment. Obviamente también falta ponerle que vamos a cerrar fragment. Entonces al guardarlo así, también funciona, es válido. Igual ya ustedes es de su conveniencia crear un div o crear un fragment. ¿Cuál es la Entonces, diferencia? la única diferencia en el código podemos ver que aquí no hay ningún div que agarre estos tres. Pero si yo pongo el div, en el código se va a ver que ahora sí está el div. ¿Sí? Sí, sí, sí. Esa es la diferencia. Ya vamos a empezar con lo que sería el codeo. Les voy a explicar cómo crear un input. Los inputs son iguales, nada más van a tener una ligera diferencia. Aquí vamos a crear nuestro input. Aquí no va a ser necesario poner el ID, ¿ok? Ahorita no se preocupe por el ID. Entonces, vamos a ponerle que nuestro placeholder va a ser escribe algo y vamos a cerrar la etiquetita. Entonces, vamos a guardar. Aquí ya tenemos nuestro input, ¿no? Podemos escribir lo que nosotros queramos. Ahora, ¿cómo le hago para obtener esta variable? Hay varias formas. Una de ellas es teniendo value vacío, ¿no? Si tenemos el value así vacío e intentamos escribir algo, ahorita yo estoy escribiendo, no me está dejando, no pasa nada. O sea, no sé si escuchen, pero no está pasando nada. ¿Por qué? Porque aquí podemos obtener el valor de una forma muy especial que tiene React, que es, ¿qué pasa si nosotros, como esto es una función, aquí podemos meter lógica de JavaScript que nosotros queramos, toda la que nosotros queramos. Al final, obviamente, debe de haber un return que va a retornar HTML lo que necesitemos. Pero mientras vamos a poder meter lógica que queramos, ¿no? Imaginamos que yo quiero crear una variable. Puede let var o let es lo mismo, ¿ok? Nada más. Hasta ahorita no voy a entrar en detalles, pero pueden usar para declarar variables. Vamos a poner let, nombre es igual a hasta ahorita vacío. Entonces, lo que yo puedo hacer, es más, le voy a poner mi nombre, Rodrigo. Lo que yo puedo hacer es, esta variable la quiero poner que por defecto se ponga como value en el input. Obviamente no se puede poner esta variable aquí. ¿Por qué? Porque pues va a aparecer así, nombre. Tampoco la puedo poner aquí, porque ya marca error de sintaxis. ¿Se acuerdan al inicio cómo era para meter variables en el HTML de aquí? Con las llavecitas. Exacto, con las llavecitas. Entonces, si guardamos, ahí sí funciona. Es lo que les mencionaba, no podemos poner ni así ni así. Acuérdense que tienen que ser con llavecitas. Así nos referimos a las variables de JavaScript adentro del HTML que tenemos. Entonces, ok, ya tengo mi variable, pero si escribo algo, no me deja, no me está pasando nada. Lo que necesito aquí es un evento que me ayude a detectar qué letra fue la que presioné para añadirlo a la variable. Entonces, aquí va a haber un evento que se llama onChange, ¿ok? OnChange, esto va a ser igual. Abro llavecitas porque voy a meter código o variables. Aquí para crear una función o un código es necesario siempre abrir y cerrar llavecitas y después ponerle una flechita que es con igual y con mayor que. Y después abrimos nuestras llavecitas. Esto se llama una función flecha. Esto es como si nosotros pusiéramos para nosotros esta. Función. Abrimos, cerramos llavecitas. Para nosotros esto es lo mismo, ¿ok? Es como crear una función, pero
ahorita React tiene como su modo fresa para la gente fresa, que abre y cierra llavecitas, creas una flechita y abres y cierras llavecitas. Es lo mismo. Pero comúnmente en React la gente hace esto, solo para que se les quede como estándar, más o menos. Entonces ya con esto, el onChange recibe un parámetro que se llama event. Entonces miren, vamos a imprimirlo en consola, para que vean que cada que escribo algo, voy a presionar algo, se ejecuta este evento. Pero bueno, ya les voy a adelantar que para obtener la letra es event.target.value. Entonces, guardamos, venimos aquí, escribo la letra K, y ahí ya me está diciendo Rodrigo K, pero acá no se está actualizando, ¿ok? Aquí no se está actualizando nada. Para eso, le tengo que cambiar el value a la variable nombre, que es la que está obteniendo pues el input. Pero miren, algo curioso que tiene React es que, ¿qué pasa si yo le pongo nombre? Es igual al nuevo value que va a obtener gracias a lo que escribí, que es lo que está apareciendo acá, ¿no? Lo voy a guardar, voy a escribir una letra y no está pasando nada. No se está actualizando value. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren actualizar variables en tiempo real, se podría decir, ¿por qué en tiempo real? Porque una vez esta función sea ejecutada, nunca va a entrar por aquí. Y tampoco va a entrar o sea, nunca se va a actualizar esta variable. Ya cuando renderizó esta variable, value, pues va a seguir su value, o sea, nunca se va a renderizar más esto. Entonces, para eso React vino a solucionarnos la vida con algo que se llama hooks. Vamos a declarar un hook para el nombre. Así se declaran los hooks. Primero se empieza con const, abrimos los corchetitos. Después, estos corchetitos van a recibir dos argumentos. El primero es el nombre de la variable, que en este caso sería nombre, así como lo tenemos acá. Y el segundo argumento es la función que queremos para editar el valor de la variable. Por ejemplo, set nombre. Esto es igual a un estado, useState. Esto ya viene por React. Si se fijan aquí ya nos está diciendo que podemos autoimportarla de React. Le damos al tabulador. Automáticamente nos va a importar lo que necesitamos. Y ese useState es una función. Aquí le podemos decir lo que queremos que tenga el nombre por defecto. No sé, podemos ponerle mi nombre, así como acá. Ya podemos borrar este porque pues ya tenemos una variable nombre en forma de hook. Ya eliminamos este. Guardamos. Esta forma de declarar variables, ustedes no se preocupen si necesitan un string, un float, un double o un booleano. Aquí pueden ponerle, no sé, true, 10, lo que ustedes quieran. Obviamente ustedes son responsables de manejar bien el tipo de dato. Pero en este caso, por el ejemplo, lo vamos a poner, bueno, ya vamos a poner el Iván. Si escribimos algo, obviamente hasta ahorita no va a pasar nada. De hecho, ya nos está dando errores. Nos está diciendo que hay errores porque como estamos declarando el hook, es una constante. Acá abajo no le podemos poner al nombre, así nada más porque sí, un valor. Más o menos una pregunta, ¿alguien puede intuir cómo cambiarle el valor a la variable nombre? Con Sí, set nombre. exactamente, para eso declaramos esta función, para cambiarle el valor a la variable. En vez de hacerlo así, como el nombre igual a etcétera, vamos a ponerle set nombre, abrimos y cerramos y copiamos el valor que le queremos cambiar. Entonces guardamos. Entonces vamos a probar si sirve. Y ahora sí nos sirve. Oye, Rodrigo, ¿son lo mismo las props que los states? No, no son lo mismo. Pues las propiedades son estas. Lo que tú le pasas al input, ¿no? El placeholder y su value. Y las propiedades son las variables que pueden cambiar. En este caso, nombre puede cambiar con un hook. Esas son los estados. Cuando en el onChange únicamente se va a ejecutar una línea, por ejemplo, esta nada más es una línea, podemos evitarnos abrir y cerrar llavecitas y nada más copiamos esa línea sin el punto y coma, la cortamos, quitamos esas llavecitas y ahí mismo lo pegamos. También nos podemos ahorrar ese código. Mucha gente lo hace. Nada más, esto es válido para cuando ejecutamos una sola línea de código. No, aquí hay una pregunta. Digo, hasta ahora estamos viendo cómo poner un input
que es un input type text común en HTML, ¿no? Ujú. Y hasta ahora veo que pues, poner un input es complicado, ¿no? O sea, si quiero hacer un formulario de 100 inputs, ¿tengo que hacer 100 veces esto? No, si usted, esto nada más, este ejemplo se los di yo para que entiendan el concepto de hook. Si tú quisieras editar el texto como a como tú quieras, le puedes quitar el onChange y el value. Es decir, solamente le dejas el placeholder y aquí ya te puede dejar escribir. ¿Sí? Ya. Para todo lo que tú quieras. Solamente yo quise poner este ejemplo para explicarles a la vez qué es un hook. Entonces, si tú le pones ahí un valor por defecto, tienes que crear el hook. Ah, exactamente. Si tú quieres un valor por defecto, sí tienes que crear el hook. Sí, aquí no me deja escribir. De hecho, hasta el mismo React está dando un warning pues, que se refiere a esto. Digo, eso es importante porque, pues, digo, codificando normalmente el HTML, si aquí tú pones un input y te confías y pones un value, pues no te va a funcionar, ¿no? O sea, si vas Exacto. corriendo mi código y pues, en el formulario no puedo editar nada, ¿no? Sí, exacto. Es importante. Aprovechando esto que dice Iván, te puedes facilitar la vida y puedes crear tu propio componente para crear inputs. Vamos a crear un componente. Para crear un componente, ¿se acuerdan que al inicio les explicaba que esto es una función, ¿no? App y esto. Y acá lo estamos importando como si fuera una etiquetita. Entonces, nosotros podemos hacer el de nosotros. Podemos crear una función que se llame custom input. Y es una función. Todo bien hasta ahí. Nuestra función, ¿qué va a ser? Ah, pues vamos a retornar un HTML. ¿Qué vamos a retornar? Pues un input. Una función dentro de la misma función principal. Exacto. Sí, adentro igualmente puedes ponerlo, según yo, sí funciona, pero lo puedes poner afuera, donde quieras, pero comúnmente las funciones van arriba del return. Ujú. Entonces, aquí podemos hacer lo mismo, podemos aplicar la misma lógica. Podemos abrir nuestra etiquetita, poner custom input, cerrar nuestra etiquetita. Y si guardamos, igual nos va a seguir funcionando. Es más, déjale quito esto. Nos puede seguir funcionando. Imaginemos que yo quiero pedirle el nombre y los apellidos, pero necesito dos inputs. Guardo y ya están mis dos inputs, ¿no? Pero pues los dos dicen escribe algo. Lo que puedo hacer aquí es pasarle propiedades, que es aquí donde entra la duda de Fren. Yo quiero pasarle las propiedades. Yo quiero que este input diga, dame tu nombre, y el de abajo diga, dame tus apellidos. Entonces, aquí yo le puedo pasar lo que yo quiera. Es decir, yo quiero que este diga texto, dame tu nombre. Y en el de abajo, texto, dame tus apellidos. Al mandarle las propiedades, arriba vamos a definir una variable que se llame props, que son las propiedades. A esto normalmente lo tiene, esta variable se llama props por estándar de código. Entonces, yo aquí me puedo referir a props.texto. Recuerden, me está dando error, ¿por qué? Por las llaves. Exactamente, por las llaves. Me tengo que referir a que voy a meter JavaScript en el HTML con Rodrigo, llaves. Si guardo, ahí está, mire, ya nos da el nombre y los apellidos. Una pregunta ahí, Rodrigo. No quité el input que teníamos, sino dejé el input que teníamos antes y también lo mezclé con un custom input. Solo que el segundo no me lo está poniendo. Ok. Es el input que creamos al principio. Ah, ajá. No sé si me faltó algo. Sí te faltó algo, pero guárdalo. Ujú. Y actualiza la otra página. De repente ya no se actualizó solo acá, a la derecha. Ah, ok. Sí, cuando no se actualiza solo tú lo actualizas manualmente y ya te debe de. Si fijas aquí yo tengo Ok, entonces. con sí, el custom input. Ujú. Cambié de minúsculas a minúsculas la C inicial y ya me funcionó. Ok. O mira, pues eso es algo yo creo que Custom input no es una palabra reservada o algo. no. ¿Te lo inventaste? ¿El nombre de la función? Sí, así me lo inventé yo. Aquí tú le puedes poner lo que quieras, por ejemplo, ast, y ya lo pegas aquí y va a ser lo mismo.
Entonces, aquí va una observación. Sabemos que props, adentro de props, existen todo lo que le pasemos por aquí, ¿no? Entonces, una forma de obtener el texto directamente es, adentro de aquí mismo, abrimos, cerramos llavecitas y ponemos la propiedad que queremos extraer de props. Por ejemplo, era texto. Oye, Igualmente, obviamente ¿eh? no, te interrumpo nada más poquito. Mira, haz la prueba. En tu función ADS, ponle la A minúscula. Ah, mira aquí. Sí, no me deja, mira. Entonces es una observación buena que no sabía, que era siempre empezar con mayúsculas. A ver, Sí, estoy loco. sí. Entonces, igual comenzamos. Si quiero extraer una propiedad de la variable props, abro y cierro llavecitas y pongo texto. Igualmente, pues aquí le puedo quitar el props punto. Y si lo guardo, igualmente va a funcionar. Si yo quisiera que me muestre, ponerle un value por defecto, este, obviamente aquí tengo que poner coma, value. Y le paso value. ¿Sí? Así es una forma de obtener varios atributos, pero sin pasar por props, punto, props, punto, props, punto. Recuerdan que les decía que esto es una función normal y corriente que usamos pues toda la gente, toda la vida. Entonces la gente ya empieza a estandarizarse en React, es decir, ya la gente está empezando a crear funciones en React de esta forma, constante, que es la función flecha que les decía al inicio. Vamos a copiar el nombre, ya le voy a poner custom input, ya voy a poner un nombre que sí, sea Oye, bonito. espera. Antes de que te Ujú. vayas. Eh, es que recibes una variable props. Es que, digo, no sé si me perdí ahí. La variable, la variable props en custom input la cambiaste por texto, value. Ajá, O sea, es lo mismo poner props y después props.texto y props.value. sí. Imaginamos que yo tengo un componente con muchos, no sé, con muchas variables, ¿no? Con muchas propiedades. Entonces, si yo aquí tengo props, a todas les tengo que poner props, punto, props, punto, props, punto, así. Si tú te quieres ahorrar esto, lo que puedes hacer es borrar aquí y vas a extraer los atributos que quieres de props. Es decir, yo quiero extraer texto y Texto, value. Ajá. Y ya con eso le puedes quitar el props punto a todos y ahorrarte código. pero no es mejor el props. Como se te antoje a ti. Tú puedes hacerlo así como te guste. Porque si tienes, por ejemplo, tienes value, tienes el class, tienes el ID, tienes el name, pues ahí se te hacen muchos, ¿no? Ajá, En la función. Y con el props tienes todos englobados ahí, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. Ahora sí que depende de tu componente cómo lo hagas. Eso sí es a lo que el desarrollador decida. Órale. Pero de las dos formas es válida. Para crear una función fresita, que es una función flecha, vamos a hacerlo, ¿no? Empezamos con una constante, declaramos el nombre de la función. Si se fijan, esto es como para declarar como si fuera una constante, ¿no? Como si fuera una tipo variable. Entonces, esto va a ser igual a una función. Recuerden que las funciones se pueden declarar así. Es abrimos y cerramos llavecitas. Le ponemos una flechita. Abrimos y cerramos llavecitas. Repito, const, el nombre de la función es igual. Abrimos y cerramos corchetes. Una función flecha, una llavecita. Y abrimos y cerramos llavecitas. Aquí le podemos poner todo el código. Entonces, miren, vamos a retornar lo mismo que tenemos en la función de arriba, para que vean que es lo mismo. Y la función de arriba, pues la voy a eliminar ahorita. Ay, aquí sí me está haciendo falta las abrir y cerrar. Aquí me está faltando algo, aquí me está faltando las propiedades. ¿Dónde creen que le debo de pasar las propiedades en esta función flecha? Son los paréntesis, ¿no? No es lo común. Sí, exactamente. Aquí podemos ponerle así o con props. En este caso lo voy a poner así, texto y vale. Guardo y va a ser la misma. Si se fijan, es lo mismo. Les digo, hay dos formas de crear funciones. Así, función flecha o la función normal. Ahora miren, hay dos formas de referirnos a los componentes. Creando su etiquetita o ejecutando la función directamente. Es decir, yo puedo ejecutar la función así, abro y cierro llavecitas. Props
así es normal, ¿no? Se le va a mandar props. Todo se va a generalizar en props. Pero cuando tú abres llaves, lo que estás haciendo es extraer variables que están adentro de props. ¿Sí? Ahí es donde pones O sea, si yo pongo value y texto, en teoría, en tu mente es como si estuviera haciendo props.texto, props.value. ¿Sí? Esto. Y bueno, ahí nomás la diferencia es que si ponen las propiedades del input todas en la función, hay que poner llaves para poner las comas, ¿no? Ajá. No hay que quitar las llaves para poder dejar nada más props. Ese fue mi error entonces. Como Sí, o dejas props o haces esto. les digo, la diferencia es que con props hay que quitar las llaves, ¿no? Ajá. Ya. Sí, exacto. Sí, porque las llaves son para extraer. Les comentaba que hay dos formas de crear, de referirse a los componentes, de ejecutar los componentes. La primera forma sería con etiquetas, así como lo tenemos aquí. Y la segunda forma sería ejecutando la función directamente. Si mi función se llama custom input, lo que puedo hacer ay, es, pues normalmente nosotros podemos ejecutar una función así, ¿no? En Java. Pero ¿qué pasa si yo quiero ejecutar este código en el HTML? ¿Te acuerdas, Iván? ¿Te acuerdas cómo poníamos variables en HTML, aquí en este HTML de aquí? Es lo mismo para ejecutar función. ¿Te acuerdas? Mira, aquí te doy una pista. Aquí es un HTML y le estoy mandando cosas de JavaScript. Ajá. La diferencia son las llaves, ¿no? Exactamente. Si yo quiero poner JavaScript en el HTML, tengo que usar las llaves. Se los voy a repetir varias veces porque a mí, ¿cómo batallé para entender esto? Entonces, si yo quiero ejecutar esta función custom input, pues, ¿qué pasa si yo lo pongo así? Pues me va a imprimir el texto directamente acá. Sí. Por eso es importante que las tengan que poner entre llavecitas. Si yo lo pongo entre llavecitas y lo guardo, pues me está dando error porque no le estoy pasando las propiedades texto y value. Mira, aquí me está diciendo que no se encontró texto y value. Entonces, miren, aquí hay algo interesante. Aquí yo no le puedo poner, no sé, edad y el value 5, el 2. Si se fijan, no me está marcando nada. Aquí no me está poniendo ni el placeholder ni nada. ¿Por qué? Porque aquí la función me dice que está esperando que le mandemos una variable props. Y aquí le estamos mandando dos parámetros. Entonces, ¿creen que funcione si yo le pongo texto y value? ¿Creen que funcione? ¿Sí, no? Vamos a ver. Lo guardamos y No. nos está marcando error. Ah, esperen, es por esto. Lo guardamos y no nos está funcionando. ¿Por qué? Porque hace ratito les comentaba que esto es para extraer cosas del props. ¿Ok? Y aquí no le estamos mandando el objeto props en sí. Aquí le estamos mandando dos argumentos directamente. Y todo esto es un solo argumento que están adentro de las llavecitas. Únicamente sirve para extraer cosas del props. Sí podemos ejecutar esta función de esta forma, pero no nos va a servir al pasarle propiedades. Imaginen que yo voy a crear mi propio objeto props. Esto es igual a texto, edad y value 5. ¿Creen que si yo le paso props así directamente funcione? Nada más quiero como que en su mente hagan esas dudas para que aprendan. Vamos a ver si funciona. Lo guardo. Como ahora sí le estoy pasando props y acá estoy extrayendo las propiedades de props. Ahora sí funciona, mira. ¿Sí? Entonces React Native lo que hace es, cuando tú te refieres a una función como etiqueta y mandas los parámetros, React automáticamente lo que hace es esto que estoy haciendo yo. Crea su objeto props y adentro le pasa todo lo que le mandemos aquí. ¿Para qué? Para que después esas props se las mande la función. Sin el let, puedes copiar y pegar ese código dentro del custom input. Sí, sí se puede. Nada más Las llaves. estas llavecitas, exacto, las cortas y las pegas acá. Sí, sí se puede, mira, guardo y aquí funciona. Pues ya vimos cómo podemos referirnos a la función. Ya sabrán que normalmente pues, la gente hace esto de etiquetas. Se ve un poco más legible y más bonito. O sea, en tu custom input dejaste texto y dejaste value. Ujú. ¿No puedes dejar el props? Sí, sí se puede dejar el props aquí.
Puedo dejar el props, pero eso cambia que aquí le tengo que poner props punto Ajá. y props punto. Ahora sí, córrelo. Ahí está. Ok, ahora vamos a empezar con un ejemplo nuevo. Voy a borrar este código que ya no necesito y nada más voy a dejar el div. Les voy a poner un ejemplo como si fuera tapping, ¿ok? Imaginen que yo quiero una página web que me muestre un listado de productos. Entonces, si te pones a pensar, puedes crear un componente que es una tarjetita. Imaginen que yo entro a tapping. Si se fijan, esto, lo que sería la tarjetita, lo podemos ver como un componente. Ese componente tiene una imagen, tiene un nombre y tiene un precio. Y así se repiten todos los componentes. Acá hay otro componente, acá hay otro componente. Más abajo hay otro tipo de componentes, ¿ok? Nosotros vamos a crear nuestro propio componente para un listado de, de productos. Entonces, para eso, lógicamente le vemos cara de que vamos a tener que crear nuestro propio componente. Entonces, para eso la carpeta CRC, la gente comúnmente, aquí no hay un estándar para organizar las carpetas. Aquí es más bien como el equipo lo prefiera. En este caso, si hay un estándar básico que podría seguir, te aconsejan seguir si quieres, es en la carpeta CRC, le das clic derecho y le pones en nueva carpeta. Y aquí vas a poner components. Y adentro de esa carpeta le vas a dar clic derecho y vas a crear otra carpeta. Por cada componente que tú vayas a crear, tienes que crear una carpeta. Entonces, en este caso, yo quiero crear mi propio componente que se llame tarjeta, ¿no? O bueno, sí, tarjeta, para una tarjetita de comida. A esa carpeta de tarjeta le doy clic derecho y voy a crear su nuevo archivo, que es para su nuevo componente. Y el componente se debe de llamar igual que la carpeta, porque la carpeta se llama como el componente. Entonces le pongo tarjeta con terminación .js de JavaScript, pero .jsx. Le añadimos la X al final y le damos Enter. JSX se refiere, es como la extensión de React. Para referirnos, vamos a meter HTML adentro de JavaScript. Ellos se refieren a que vamos a hacer un código más bonito. No me acuerdo el nombre en inglés, pero es como si fuéramos a hacer un código bonito. Por eso lo pusieron como el JSX. Aquí les voy a empezar a dar tips. Si ustedes ponen IMR y le dan al tabulador, les va a importar el React. IMR tabulador, les va a importar esto. Si pueden, en todos sus archivos, hagan esto, importar React con IMR tabulador. Para eso sirven las extensiones que les había dicho para el requerimiento, para empezar a autocompletarnos código. Otro tip que les puedo dar es que escriban SLR y le dan al tabulador. SLR. Si se fijan, ahí les crea su función flecha para el componente y abajo su export para que lo puedan usar en otros lados. Entonces el return nos los deja libre, pues vamos a crear nuestro div, ¿no? Porque le vamos a meter ahí código. La tarjeta que va a tener, pues imaginamos que yo quiero un H2 para ponerle el nombre, por ejemplo, pizza. Y un H3 para su precio, que sea, no sé, 120. Y lo guardamos. Ahora, lo que yo quiero hacer es aquí, en el app, obtener una tarjeta. Para eso, cómo puedo, sí, llamar el componente tarjeta aquí en app? El import primero, ¿no? Ajá, pero antes del import, mira esto. Abro llavecita, empiezo a escribir el nombre del componente que quiero, tarjeta, y si te fijas, ahí ya me está diciendo que encontró un componente en esa dirección que está a la derecha, en CRC, components, tarjeta, tarjeta. Ya te pone el import Sí. automático. Y si le das al tabulador, automáticamente te da el import y te autocompleta el nombre de la tarjeta. Entonces ya nosotros nos encargamos de cerrar las llavecitas. Y si guardamos, ya podemos ver nuestro componente que creamos. No, no me funcionó. A ver qué me falló. ¿Quieres compartir tu pantalla? Sí, mira, ya vi tu error. Si te fijas, el return tiene un punto y coma. Ya. De hecho, hasta el código se te puso como en grisecito. Sí. Ahora guárdalo. Ay, te está poniendo el... Ah, ok. Mira, te estaba autoponiendo el punto y coma. Lo que necesitas hacer es abrir y cerrar los corchetes y adentro poner ¿Corchetes? No, no No, es las llaves, paréntesis. Tiene... sí, le faltan los paréntesis.
Ajá, eran O sea, corchetes o paréntesis. paréntesis, perdón. Ahí está, mira. Ahora sí. Ya, listo. Entonces, si puedes, siempre intenta poner paréntesis y ya que el código te diga si necesitas o no Ahora. el autocompletar. Normalmente no se lleva paréntesis cuando es una sola línea, pero cuando ya son varias líneas, ahí sí te abre y te cierra paréntesis. Es cuando una etiqueta se cierra sola o tiene cosas adentro. Es por eso. Tenemos nuestra tarjetita, pero le quiero dar estilos. ¿Cómo le puedo hacer que se vea bonito? No sé, algo, algún diseño. Obviamente, ahorita la forma que les voy a explicar es con CSS. Existen más alternativas, pero la forma que conocemos y que pueden y que funciona es en CSS. Entonces, para esto necesito crear un archivo CSS. ¿Y dónde lo creo? Adentro de su carpeta del componente, le doy un nuevo archivo, tarjeta.css, y lo guardo. Entonces, ya teniendo nuestro archivo CSS, pues le quiero decir, no, yo quiero tener un componente que tenga la clase tarjeta. Y yo quiero que tenga no sé, un color agua, así fellito, y que tenga un mask width de 200. Y lo guardo. Obviamente, aquí lo que tengo que hacer es decirle que el div va a tener de tarjeta. Acuérdense que esto puede ser válido, pero React nos va a dar unos errores. Ahorita les voy a explicar. Entonces, si yo lo guardo, no va a pasar nada. No me está dando estilos. ¿Por qué? Porque necesito importar el archivo CSS en este componente. Y eso es fácil. Nada más le pongo import, abro comillas, pongo el punto para referirnos a al directorio en el que estamos y ya le pongo tarjeta.css. Guardamos y si se fijan ya nos está poniendo los estilos. Ya. Pero tengo una duda. ¿Qué pasó? ¿Por qué aquí es class y no class name? Exactamente, es justo lo que iba, mira. Aquí nos está dando un error que nos está diciendo que hay un error pues en la propiedad class. Me dice, te estás refiriendo a class name, que quisiste decir class name y creo que se los había comentado al inicio, ¿no? ¿Por qué React te dice que pongas class name en vez de class así como lo tienes normalmente? Porque aquí en React también puedes crear clases, es decir, tú puedes crear persona y puedes empezar a escribir lo que tú quieras, ¿no? Es por eso que React te dice que mejor uses class name en vez de class, porque después se puede confundir y dice, no, es que no sé si estás hablando de una clase o etcétera, ¿no? En versiones antiguas de React, esto era imposible. Sí te decía, no sé, no puedo crear una clase aquí. Pero ya en las nuevas, ya te marca un error en consola para que vayas y lo cambies por class name. Es por eso que a fuerzas aquí siempre tienes que poner class name, para que tu consola esté limpia. Aún así funciona. Sí, aún así funciona. Aún así funciona, pero te va a empezar a dar errores en consola. Ahora en app, imaginemos que yo tengo un listado de tres productos. Pues los pongo tres veces. Y si se lo guardo, aquí todo bien, ¿no? Nos pone tres productos. Pero yo quiero que cada uno tenga su información. Pero aparte, no quiero poner la información manualmente. Yo quiero tener un JSON o algo donde tenga mis datos. Lo que podemos hacer es obtener los datos de una API, pero en este caso los voy a simular de aquí, ¿no? Que voy a poner una constante, porque no va a cambiar nunca. Datos, esto es igual a un arreglo, y adentro de ese arreglo primero voy a empezar con el primer producto, que es, por ejemplo, nombre, pizza. Precio, pues lo voy a poner así, 12 a 120. Si se fijan, esto tiene como la estructura de un JSON. Aquí ustedes en JavaScript pueden declarar cosas así como si fuera un tipo JSON, muy parecido al JSON. Entonces voy a crear otro, pero que va a ser una hamburguesa, y va a costar 60. Y también quiero otro que sea, por último, un refresco, que cueste 20. Ya, todo bien hasta aquí. Lo guardo. Me está marcando que hay una coma. Aquí necesita una coma. Hasta ahí todo bien, ¿no? Solo que aquí los estoy imprimiendo manualmente. Lo que yo quiero es, pues, que se cicle según los datos que tenga el arreglo. Entonces, para esto, vamos a hacer aquí un código. Vamos a empezar a escribir la lógica. ¿Y la lógica cómo la escribimos? Pues poniendo Keyvan, ¿te acuerdas? Con las llaves.
Exactamente. Se los voy a repetir para que se les grabe porque yo sí batallé bastante. Entonces, aquí voy a meter una lógica y le voy a decir de los datos que tengo aquí, voy a ciclarlos. Nosotros usamos el for y esas cosas, pero aquí en JavaScript existe una función que se llama map. Es una función, ¿ok? Esa función que va a recibir al inicio va a ser una función. Entonces, como va a ser una función adentro de una función, vamos a hacer una función flecha que se hacía abriendo y cerrando corchetes, haciendo la flechita porque es una función flecha y abrimos y cerramos llavecitas. No son corchetes, paréntesis. Ah, pues son paréntesis. Me confundo mucho con eso siempre. A veces digo llavecitas, a veces digo corchetes, a veces digo paréntesis. Pero son paréntesis. Perdón. Los paréntesis va a recibir hasta por ahorita un parámetro que va a ser el ítem, ¿no? Podemos poner la variable que nosotros queramos. Por ejemplo, si es pues estamos hablando de comida, pues podemos poner, no sé, comida o platillo, lo que ustedes quieran, ya el programador decida. Va a ciclar cada objeto del arreglo. Y en cada vuelta yo quiero que me retorne algún componente. En este caso es tarjeta. Entonces lo puedo poner aquí. Estos dos ya los voy a borrar porque no los ocupo. ¿Qué pasa si yo guardo? Pues ahorita me está dando un error, pero si se fijan, sí me está dando los tres, ¿no? Los tres que quería. Me está dando un error. ¿Por qué? Porque React te dice que siempre que tengas un ciclo, los componentes necesitan un key, necesitan la propiedad key. Necesitan aquí la propiedad key. Oh, pero ahí dice, ¿no? La propiedad key. Eso quiere decir que le tenemos que poner key igual, abrimos y aquí ponemos lo que nosotros queramos. Pero pues obviamente si yo pongo el 1 y lo guardo, pues todos van a tener la misma propiedad y el error va a seguir diciéndome que pues que todos tienen la misma propiedad. ¿Esto por qué? Porque React necesita diferenciar entre componentes. Necesita él para renderizar así de forma óptima, saber qué componente renderizar. No puede haber un componente con los mismos IDs. Entonces en los ciclos a fuerzas tienes que poner un key. Pero el map, la función map nos viene a resolver la vida. Solamente le pasamos un nuevo parámetro, por ejemplo, y este se lo pasamos como key. Guardamos y ya, todo bonito. Nos soluciona la vida. De hecho, aquí me está marcando más. Deja actualizo. Ahí está, miren. Ya nos está marcando los tres. La I la incrementa en automático. Sí, de hecho, si quieren lo imprimimos para que vean qué pasa. Guardo, y se fijan, es el index. Pueden recordar cómo le hago para pasarle, como esta comida hace el trabajo para cada objeto. Si se fijan, aquí tengo el nombre y el precio. Y yo le quiero mandar el nombre y el precio de comida, pero a tarjeta. ¿Cómo le debo de hacer aquí? El nombre de la función más la propiedad. Exacto. ¿Sí? Entonces tú dices que en la función aquí necesito algo. Las ¿Sí? propiedades. Bueno. Exacto. Ajá. Muy bien. Props. Yo quiero cambiarle el nombre aquí. ¿Cómo le debo de hacer? Para que se ponga el nombre que yo le mande en las propiedades. Entre llaves props.nombre. Exacto. Entre llaves, props, pon nombre. Y para el precio, Iván, Erika. Props.precio. ¿Así? Entre llaves, perdón. Ándale, entre llaves. Así. Entonces, ahorita no nos está imprimiendo nada, pues porque ahorita no le estamos mandando nombre ni precio. Es por eso que React dice, no, pues no hay nada. No, no voy a imprimir nada porque es nulo. Aquí React lo que hace es intentar no tronar cuando haya nulos. Más bien te los pone como string vacíos o así, ¿no? Es por eso que no nos está apareciendo nada, porque estamos mandando string vacíos. ¿Cómo le hago para mandarle la propiedad, nombre y precio al componente de aquí? Podría ser las llaves. Es que no es que ¿sí son llaves? Como tú dime, como tú me digas. No importa si te equivocas o no. El chiste es que es a prueba y error, a prueba y error. El nombre de la propiedad. Ajá, ¿cuál es el nombre de la propiedad? Props. No, es este nombre. Props.nombre. Nombre, ajá, ¿qué más escribo? Igual. Igual, Ay, no es cierto. No sé. tú dale, ayúdale Iván, si puedes. Entre llaves, comida.nombre. Comida.nombre. Vamos a guardar. Ahí está, miren, ya nos está imprimiendo la comida.
Sí, sí tiene razón, Iván, porque la propiedad, no, a la propiedad nombre va a ser igual a lo que tenga. ¿Todo bien, Iván? Me fui por un momento. Ok, entonces, pues comúnmente estos datos los obtenemos de una API y cuando tengamos los datos, pues ya podemos ciclar y crear nuestros componentes. Esto es un ejemplo que se podría hacer en Tapi, ¿no? Les puse un ejemplo práctico que ustedes conocen y así ya ustedes se encargan de hacer bonitos sus componentes, etcétera, etcétera, o pasarles las propiedades que necesiten. O otra cosa que ustedes pueden hacer es pasarle aquí directamente un prop, objeto, no sé, que sea comida es igual al objeto comida. Y acá va a recibir props comida. Entonces podemos hacer esto, comida. Y acá le podemos poner comida.nombre, comida.precio. Guardamos y guardamos. Y se fijan, es lo mismo, ¿sí? Si no quieren, imaginen que ustedes tienen un objeto con mil variables aquí, ¿no? O sea, ustedes tienen 1000 de estos. Si no quieren pasar todas las propiedades una por una en el componente, lo que pueden hacer es mandarle como propiedad directamente el objeto. Comida es igual al objeto comida del ciclo. Y en el componente reciben las propiedades y ya se refieren a props.comida, porque es lo que mandamos aquí de comida, la propiedad comida. Props.comida.nombre. Props.comida.precio. Y ya ustedes aquí manejan todas las propiedades que ustedes quieran, ¿sí? También se puede hacer eso. Vamos a hacer un ejemplo, pues muy práctico, haciendo la combinación de estos. Vamos a hacer una aplicación donde nosotros le preguntemos algo y nos va a decir si sí o no. Es decir, nosotros le vamos a hacer una pregunta cual sea, pero el programa nos va a responder sí o no aleatoriamente, consultando una API. Van a hacer que es fácil. Lo primero que queremos es un input, que es para ponerle la pregunta. Entonces es un input tipo texto. Y pues ahorita no nos va a importar el texto que le pongamos, nada más es como visual. Hasta ahorita vamos bien, sí, ya tenemos nuestro input. Es más, vamos a crear un label, un texto, para que sea un poquito más bonito. Pregunta. Y adentro le vamos a poner el input. Hasta ahorita todo bien. Ahora, algo muy importante en React es que existe un hook llamado useEffect, ¿ok? Así como había un hook para usar el useState, que es para ponerle un valor por defecto a una variable de hook, también existe useEffect. UseEffect lo que hace es ejecutar un código cuando el componente se carga. Nosotros en JavaScript usamos el window.onload, que es como el evento que se ejecuta cuando se carga la carpeta, o también en Ajax, en jQuery cuando tenemos el onReady, no sé si se acuerdan, onReady. Es lo mismo. En React existe el useEffect. El useEffect, vamos a importar su import. UseEffect es una función que va a recibir una función, un callback, que recuerden que ¿alguien recuerda cómo declaro una función adentro de una función? Esto es con las paréntesis y luego la flecha. Exactamente. Con las funciones flecha. Así me refiero a que voy a poner una función adentro de una función. El useEffect recibe una función, un callback, y también va a recibir, por ahorita, unos corchetes vacíos. Al final les voy a explicar por qué. Entonces, aquí le voy a poner el código que yo quiera que se ejecute cuando el componente esté cargado, no cuando la página esté lista, más bien cuando este componente esté cargado. Miren, voy a hacer un ejemplo. Voy a imprimir cargado en consola. Si se fijan aquí ya me está imprimiendo. Actualizo, cargado. ¿Ok? Repito, este código se ejecuta cuando cargue el componente. No cuando cargue la página entera, cuando carga únicamente este componente. ¿Por qué corchetes vacíos? Porque así lo quiso React. Así quiso React que te refieras a este hook. Hay otro hook, que por ejemplo, si yo tengo un hook que sea nombre, subnombre, useState, así como el que usamos para el ejemplo de los inicios, imaginas que yo tengo este hook. Lo que yo le puedo decir es, ejecuta este effect, ejecútate siempre cuando este nombre cambie.
¿Cómo le hago eso? Pues si yo le paso el nombre aquí. Esto va a ser un poco confuso entender porque React explícitamente lo hizo así. Si tú mandas un useEffect y entre corchetes dejas algo vacío, esa función siempre se va a ejecutar cuando el componente se haya cargado. Pero en cambio, si tú pones un hook, una variable, adentro de los corchetitos, esta función siempre se va a ejecutar cuando cambie esta variable. Es decir, si yo, miren, vamos a hacer un ejemplo rápido. Un change. Como el ejemplo que les platicaba al inicio, va a recibir un evento, una función flecha. Esto no lo explico porque lo vimos al inicio. Y de value va a tener el nombre. Entonces miren la consola. ¿Ya vieron? Escribo algo y se pone un log. Escribo otra cosa y se pone un log. Escribo otra cosa y se pone un log. Porque es lo que les mencionaba. Este useEffect, este hook, se va a ejecutar siempre que la variable que le pongamos sea editada. Y miren, si se la pongo vacía, React dice que esto únicamente va a cargar cuando se carga el componente. Vamos a ver si es cierto. Guardo, aquí actualizo. Hasta ahorita nada más lleva 1. Pero si escribo algo, no se ejecuta. ¿Ok? Entonces, este es el hook de useEffect. ¿Para qué usan comúnmente el useEffect? Para hacer peticiones HTTP. ¿Por qué? Porque imaginamos que el componente no se cargó porque tuvo un error. Pues ¿para qué queremos ejecutar las peticiones? Si el componente no se va a ver, si hay un error, pues no es necesario ejecutar las peticiones. Es por eso que siempre hacen las peticiones acá adentro. Para, si el componente se cargó correctamente, hacer las peticiones para empezar a alimentarlo. Muy bien. Entonces aquí voy a copiar un código. Bueno, no lo voy a copiar, lo vamos a hacer para que vean cómo se hace. Esto ya lo voy a quitar porque no lo ocupamos. Entonces, voy a hacer una petición a un API que se llama yes/no.wtf. Se los pongo, mira. Si yo le ejecuto, me va a retornar un JSON con un yes o con un no y con un GIF. Aquí está el GIF. Mira, si yo actualizo, ahora me dice no y pone un GIF y el GIF como de alguien diciendo no. Pues ahí se ven. Entonces, yo cada que actualizo me va a dar una respuesta aleatoria con un GIF aleatorio. Entonces, yo quiero hacer eso. Entonces, así rapidito, para ejecutar una función HTTP, es la función fetch. Al inicio, es una función que al inicio recibe una URL, que es esa URL, y después, no entraré en detalles, pero esto es una promesa. Una promesa es como un código, una función que te promete que te va a retornar o una respuesta o un error. Te lo promete, por eso se llaman promesas, te lo promete. Entonces, esta función, si me promete que me va a retornar una función verdadera, me va a dar una respuesta y esto es una función flecha. ¿Ok? Entonces, si el fetch, o sea, si esta función me promete que me va a retornar un error, lo va a cachar y me va a dar el error y esto es una función flecha. Entonces, en este caso yo voy a imprimir el error en caso de que haya un error y que me imprima la respuesta en caso de que me dé una respuesta. ¿Ok? Entonces vamos a la consola y voy a guardar. Si se fijan, aquí ya me dio una respuesta. Me dio una respuesta correcta. Ahí está la respuesta, ¿no? Todo bien. No me dio ningún error. Ya les enseñé lo que es la respuesta y el error. Pero antes de que me dé una respuesta, le puedo poner .ten. O sea, si me das una respuesta válida, me des la respuesta y esto a la vez, como solo voy a ejecutar una sola línea, pues no es necesario las llavecitas, porque yo le voy a decir que a la respuesta, response, lo convierte en un JSON, ¿ok? Después de convertirlo en un JSON, el siguiente paso es, si todavía siguen respuestas, si no hay un error, me vas a dar la respuesta, es decir, el JSON ya convertido, y lo vas a imprimir. Vamos a ver, guardamos, ya miren, aquí ya me está dando la respuesta en JSON correcto. Aquí me está dando el answer y la imagen que es la que vimos acá, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el response y el resp? ¿Ejecuta los dos? ¿Sí, verdad? Sí, ejecuta en orden. Es decir, primero ejecuta el primer den y si todo va bien, es decir, si sí pudo convertir la respuesta en JSON, va a seguir al siguiente den. En caso de que en el primer den hubo un error, se va a ir al catch
me va a cachar el error. Es como para nosotros un try y catch, ¿no? Pero sí, le digo que en la petición, si todo va bien, el primer paso va a ser la respuesta, convertirlo en un JSON. Ah, pero ahorita no hace nada con ella. No, hasta ahorita no, nada más imprimirla acá. Sí, ya. Ujú. Y ya, si me lo convertiste correctamente, ahora el JSON que me lo convertiste lo voy a recuperar aquí en esta función flecha que creé. Me lo va a mandar la función aquí y ya yo lo voy a recuperar. Pero ¿cómo sabe que, Entonces, la respuesta del primero te lo manda al segundo? es por orden, ¿no? Siempre es por orden. En el fetch le voy a poner un den y siempre va a entrar aquí, en el primer den. Si todo va correcto, va a pasar aquí, al siguiente den. Entonces el resp, la variable resp ya tiene el JSON, no tiene la respuesta, Exacto, no tiene el JSON. exacto. Tiene Aquí la está. respuesta de Ajá, la función anterior, del den anterior. ajá. Sí, si te fijas por estándar, siempre vas a tener esta línea en caso de que quieras convertirlo a JSON, siempre. Si tú pones aquí un código entre llaves, no te va a dejar. Mira, sale un defined. Sí. ¿Sí? O sea, a fuerza, vas a tener que tener esta línea, así siempre, siempre. Me ha pasado que quise poner lógica y no pude. ¿Por qué? Porque tengo que siempre poner esto, en caso de que yo quiera usar el JSON. ¿Sí? Sí. Y después, si pude convertir el JSON, pues me lo imprime, ¿no? Todo bien, todo correcto. Ahora, lo que yo quiero hacer es que me imprima el sí o el no y la imagen. Para esto, abajito del label, yo voy a crear un H2, que sea el sí o el no, ¿no? El sí o no. Y abajo del sí y el no, voy a poner una imagen. La imagen va a tener un CRC y aquí le voy a poner algo, ¿no? Más o menos se dan una idea de cómo cambiar dinámicamente esto. O sea, cuando acabe de obtener la respuesta, ¿cómo cambio esto? Ustedes normalmente en JavaScript pensarían, pues con un document.getElement by ID, el ID, en caso aquí no tenemos ningún ID, pero así, ¿no? Así pensarían ustedes. Pero conociendo los hooks que pusimos al inicio con el nombre, ¿cómo le podemos hacer para aquí cambiarlo dinámicamente? Acceder con llaves al hook. ¿Dónde? ¿Sería como las etiquetas? ¿Dónde? Ajá, en vez de sí, no, la etiqueta de la función. ¿Qué función? Ah, Más bien, ¿dónde almacenas el resultado la de del... user effect. Ahí está. Ahí, Iván está muy cerca de llegar a una conclusión. ¿Dónde almacenamos pues, la respuesta si sí o no? ¿Dónde la estamos almacenando? Hasta En ahorita no res. tenemos un... Ajá, está en resp. Pero yo la quiero poner en una variable, ¿no? Debería Para... ser con los estados, con el use state. Exacto, con el use state. ¿Sí? ¿Alguien tiene duda de eso? ¿O No, alguien se pregunta el por qué? a ver, créalo. No. Es que esa es la petición, pero pues no la almacenas en ningún lado. O sea, ¿cómo? Exactamente, necesito almacenarlo en una variable. Pues voy a crear la variable respuesta del sí y el no. Esto es igual a hasta ahorita nulo, ¿no? Entonces tú dices que le ponga así, ¿no? Respuesta es igual a según el JSON es answer. Aquí está. Res.answer. ¿Todo bien hasta aquí? No. Bueno, sí, pero no. No te... Ok, mira. No, o sea, sí, Aquí la petición... sí está claro, pero ¿por qué no usar el use state? Más bien te pregunto a ti, ¿por qué no usar el use state? Digo, si eso funciona, ¿Crees? Ok, vamos a ver si funciona, ¿no? Vamos a ver. Vamos a copiar la variable pero y vamos a copiarla aquí. no te va a actualizar el valor. Exacto. Uy, exacto. Era lo que quería que me dijeras. Exactamente, mira. ¿Está bien escrito esto? No, faltan las llaves. Vamos a poner las llavecitas. Vamos a ver. Guardamos. Recibimos la petición de la API, pero no se actualizó nunca. Exactamente por lo que dice Iván. Se lo repito para que les quede claro. Esto no se va a actualizar nunca. No se va a actualizar. Es por eso que los hooks vinieron a solucionar el problema, el use state. Entonces vamos a declarar nuestro hook. ¿Alguien se acuerda más o menos de la sintaxis? Nada más quiero que piensen un poquito. ¿Con? Const. El nombre de la respuesta, el nombre de la variable, y luego el nombre de Respuesta. entre corchetes. Así.
Por cierto, Ándale, entre corchetes. estoy viendo el otro código, por eso te digo. Ah, bueno, pues así sí. Set respuesta, la función Use state. es igual y a use state, que es este de abajo. Ay, no, puse state. Use state. Ok, entonces pues este ya no lo necesitamos, ¿no? Ya la borramos. Entonces, hasta ahorita, el código, ¿cómo está? ¿Sí cree que funcione? A ver, el objeto respuesta, no. ¿Por qué? Hay que hacer el set respuesta, ¿no? Exactamente, necesitamos la función set respuesta. Es especial para actualizar el DOM de React. Así lo quiere React para sus hooks. Entonces, a ver, vamos a ver la magia. ¿Guardamos? Es más, de una vez, vamos a hacerla para la imagen, ¿no? Ajá. Para de una vez recuperar la URL de la imagen. A ver, Erika, ¿cómo le hacemos para recuperar la imagen y ponerla aquí? Sería const entre corchetes imagen, coma, sed imagen, ¿Sí? Como tú igual quieras. a Ajá. use, ajá, igual a use state, paréntesis, vacío. Ajá. Y Esto, ¿alguien recuerda por qué ponemos esto? ¿Es el valor inicial? ¿O quieres? Exactamente, es el valor inicial. ¿Qué más, Erika? y luego debajo de sed respuesta es sed imagen, entre paréntesis, res.image, Ándale. ajá, Sí, punto y por acá. coma, ajá, exacto. Y, en vez de lo que hay entre las comillas, bueno, no, quitar también comillas, no, Sí. Tú me no, se dices. dejan las comillas, no, se dejan las comillas Espérate, Iván, que le piense, ¿eh? Ajá. Luego, y las llaves, eh, imagen. ¿así? Ah, No te diré si sí o no estás bien, ¿eh? Tú dime, con confianza. siento que estoy mal, no, por Tú eso digo, tranquila. siento que estoy Así. mal porque no sale en color. Ahí siento que se está yendo como un string, o sea, como algo ya predefinido Ajá. sin que esté tomando JavaScript. Sí, mira, sí, de hecho, pues sí, el colorcito te está dando una pista. Ajá, que no está Aquí, bien. ajá, aquí directamente estás pasando un string y va a venir con todas las llavecitas aquí. Ajá. Entonces, aquí sí es, ¿con qué crees? Esto te está refiriendo a un string, ¿no? Todo esto es un string. Aquí Ajá. no se va a pintar la variable imagen aquí. Aquí en el HTML se va a pintar tal cual las Dar llavecitas imagen. imagen. Ajá. ¿Qué crees? ¿Cómo se soluciona? ¿No? Como hace rato se pintaba que eran con las funciones de flecha. Mira. Te voy a enseñar cómo se vería tu código si lo dejamos así. Ajá. Mira, Sí, sí, sí. ¿sí? Sí. ¿Cómo le pongo la variable imagen? Esto que va a tener aquí. ¿Cómo se lo pongo para que obtenga el valor aquí? ¿Quién le ayuda? Pues las comillas, ¿no? ¿Las comillas? ¿Así? No, o sea, que le quite las comillas. Exacto. Sí, mira, se le quitan las comillas. Y ya con esto le estoy diciendo que voy a meter una variable adentro del HTML de aquí. ¿Te acuerdas que al inicio mencionaba que si tú querías meter código o variables adentro de un HTML, tenías que abrir llavecitas? Entonces, adentro de estas llavecitas ya pones directamente la función que tú tienes en JavaScript acá y ya Ujú, con eso se toma el valor, ¿no? ujú. Entonces, mira, ya voy a comentar todo el código, guardamos y ahí está, mira. Yes. Y me pone su... Entonces, pues imaginariamente le preguntamos, ¿mañana va a llover? ¿Actualizamos? Yes. Pues ya nos dice que sí. Ahora ya por último, si quieren, o como ustedes vean, un botoncito, quiero crear un botoncito para que yo le pregunte algo y le doy a preguntar y se haga esta petición. Para eso creo mi botón, preguntar. Esto ya lo saben ustedes de HTML. Los botones tienen una función de React que se llama onClick, que es como ustedes lo conocen también en el HTML que usamos siempre. Y el onClick que va a recibir una función, para referirnos a una función, es una función flecha que va a llevar su codiguito.
Entonces, ¿qué va a hacer esta función? Va a ejecutar una función que yo voy a crear acá, que se llame, voy a crear una función normalita, o la puedo usar también así, mira, const, hacer petición, esto es igual a una función flecha, con su código, y pues nada más paso el código que tenía aquí, ¿no? Ya no quiero que se ejecute la petición cuando se cargue la página, sino quiero que se ejecute cuando yo mande a llamar a la petición de aquí. ¿Y cuando voy a llamar a esta petición, a esta función? En el onClick del botón. Una repasada antes de ver el resultado final. Tengo un botón que al hacerle clic va a ejecutar una función. Y esa función pues va a ejecutar el código va a llamarla a la función hacer petición. Y esta función lo que hace pues es el fetch, ¿no? A la API. Y tiene la misma lógica que tenía el useEffect. Entonces, ahora sí, vamos a preguntarle algo. ¿Cuál? ¿Habrá clases presenciales? Preguntar. Yes. Pues ya, pues qué bueno para los papás, ¿no? Otra pregunta más, a ver si todo sirve bien. Una pregunta del millón. ¿Existen las quesadillas de queso? Preguntamos. Ahí, ¿dónde quedó el botón? No lo vi. ¿Hasta acá? ¿Ya se perdió el botón? Ah, está hasta abajo. Preguntar. Hace la petición. Sí le piqué, no me fijé. Ahí está. Yes. Pues sí, existen las quesadillas de queso. Más bien las quesadillas son de queso. Y pues ya le podemos preguntar cualquier cosa. Le preguntamos. Ya nos dice que no y ahorita se actualiza la imagen. Por el internet tarda en renderizar el GIF. Ahí está. Ah, ok. Mira, lo que puedes hacer en este caso, sí, se puede crear un const para un objeto. Que puedes poner const objeto, set objeto, objeto. Esto es igual a un state. Y aquí, como va a ser un objeto, pues inicialmente quieres un objeto vacío. Pues abres y cierras llavecitas. Ya con eso te refieres a un objeto. Entonces ya en el objeto, ¿quieres hacerlo tú o te voy diciendo? Ahí ponle nada más abajo, ponle el subset objeto y nada más le mandas el resp. Ándale. Exacto, exactamente. Nada más le mandas el resp. Y abajo, pues ahora sí le pones respuesta y res.imagen, ¿no? Acá está, mira. Acá está lo que podemos obtener de la respuesta, el answer y el image. Entonces podemos poner answer y res.image. Es más, cuando le dé clic al botón, que... No, pues así está bien ya. Bueno, que resp, set, objeto, algo nulo, para que cuando le dé clic al botón, se borre el no y la imagen, ¿no? Vamos a ver si sirve nuestro código. Ah, aguántame. Ah, era objeto, ¿no? Era objeto. En vez de resp acá. Así. Entonces le preguntamos, no sé, ¿Iván es mi primo? Preguntamos. No. Exactamente, no es mi primo. Ya, pues le podemos preguntar cualquier cosa, le preguntamos. Ya, mira, se borra. Yes. Pues ya sería este ejemplo de una observación rápida. El código, pues aquí en JavaScript, o sea, aquí ustedes pues ya los conocen, ¿no? Que es el normal y con esto. Pero en HTML, en este HTML que es de aquí, pues directamente no es HTML, pero hace parecer que es HTML. Aquí no funciona pues estos, porque si no va a imprimir el texto directamente. Ni, pues lógicamente tampoco este. Como el No HTML funciona. menor que la migración. Si intento poner eso, no nos deja tampoco. No existen esos. ¿Por qué? Porque piensa que es como una tipo de etiqueta. Sí. Para poner comentarios aquí, no se pueden. Le tienes que, más bien, abrir llavecitas, como si fueras a poner JavaScript, y aquí ya tú puedes poner tu... Ay, no, más bien aquí es con las de estas. No, es que tienes que pasar la llave para abajo, ¿no? La llave para abajo, así mira. Ajá, así es como tienen que comentar el código en este tipo HTML, que es JSX. Pues sería todo. Vale, pues muchas gracias. Sí, gracias, No, de nada. Rodrigo. Gracias, estuvo No, muy chido. nada. Cuídense. En fin, bye. En fin.